Donald Trump se convirtió en el primer candidato convicto en ganar la presidencia de Estados Unidos. Retornará a la Casa Blanca en enero de 2025 después de haber sido declarado culpable en un juicio penal y enfrentar otras acusaciones como abuso sexual, falsificación de documentos, difamación. Y para hablar de ello está en contacto directo la analista legal en Estados Unidos, Belén Enríquez. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias por estar en contacto directo. Belén, la revista Vanity Fair en su portada digital reciente recordó al mundo que Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos, tiene acusaciones por 34 delitos graves por falsificar documentos, 2 casos pendientes, una sentencia, 6 bancarrotas y 2 interpelaciones en el Congreso, además de todo el tema alrededor de la toma del Capitolio en 2021. ¿Todo esto queda anulado ahora que ganó las elecciones, Belén? Bueno, se entiende que un presidente no podría ejercer su cargo en caso de que tendría que ir a prisión. No significa que no va a tener una sentencia. Es posible que en el caso de Nueva York, que está pendiente la sentencia y está programada para el día 26 de noviembre, el juez Merchan va a imponer algún tipo de sentencia si es que el caso continúa. Hay una decisión de la Corte Suprema en la cual se ha determinado que el presidente tiene inmunidad. Entonces son muchos elementos en riesgo en este momento. Puede ser que el caso continúe, puede ser que el caso se desestime. Eso sería desde el punto de vista del caso de Nueva York. Hay el caso también estatal de Georgia, pero esos casos, como nosotros tenemos federalismo aquí en Estados Unidos, entonces estarían más pendientes que los otros, y también tenemos los federales. A ver, para que un poco la gente nos siga, ¿cuál es el caso que se tiene que analizar el 26 de noviembre? Tengo entendido que es el que se refiere al soborno a esta actriz porno, ¿no es cierto?, que fue la que explotó en cierta manera en uno de los líos judiciales de Donald Trump. El caso de Nueva York es un caso en el cual se le acusó al presidente Trump de falsificar unos récords de negocios para poder esconder o para poder camuflar los pagos que se hicieron a la actriz de adultos Stormy Daniels. Entonces, el jurado lo encontró culpable de 34 cargos de falsificar récords. Y en ese sentido, entonces, ¿qué podríamos esperar de esa sentencia este 26 de noviembre, toda vez que ya no se va a juzgar al expresidente Donald Trump y candidato presidencial, sino al presidente electo? ¿Cómo eso cambia la visión o la posibilidad de que el juez tome una decisión? Bueno, el juez ha dado hasta el día 12 de noviembre para decidir si es que la Corte Suprema, la decisión de la Corte Suprema tiene validez o tiene peso en una convicción estatal. En caso de que el juez decida que la sentencia puede continuar o que su convicción está válida, el día 26 de noviembre también puede estar en consideración probatoria, una multa, trabajo comunitario, no necesariamente prisión. Creo que el juez va a tomar en cuenta que no sería un precedente positivo poner en prisión a un presidente, en este momento presidente electo. Entonces hay varios ángulos que considerar. Belén, el hecho de que el juez Merchan haya en varias ocasiones diferido la audiencia e incluso haberla trasladado al 26 de noviembre, tomando en cuenta que era muy posible que él ganara las elecciones, me refiero a Donald Trump, ¿es repudiable? Es decir, es una manera de entender que el juez se ha manejado políticamente, que no es tan cierto entonces que hay una independencia de poderes y que hay una forma incorruptible de mirar la justicia en Estados Unidos? ¿O cómo más bien entender, según la legislación de ese país, el actuar de este magistrado? Lo que pasa es que la decisión de la Corte Suprema cambió muchos ángulos de este caso. Entonces, no podemos decir que el juez ha sido influenciado, sino que simplemente la decisión de la Corte Suprema tiene que ser analizada en el contexto de la ley estatal. Como expliqué, nosotros tenemos federalismo, entonces incluso siendo un caso estatal, la Corte Suprema de Justicia es la corte que manda a todas las otras cortes, sean estatales o federales. Bien, ahora, ¿cómo podríamos nosotros ver este caso con respecto a uno que es un delito público mucho más grave, como el de la interferencia electoral en 2020 y 2021 para evitar que Biden fuera proclamado y asumiera la presidencia de la República, incluso
Tiene varios delitos abiertos y ahí también podríamos hablar de lo que fue la toma del Capitolio. Ese es un delito público y a la democracia mucho más grave. ¿Cómo va a decantarse? Bueno, en caso de que ese caso en particular siga abierto, se tendría que diferir hasta que el presidente ya no esté en el poder, porque hay una ley en los Estados Unidos que no se puede interferir con las funciones de un presidente que está en este momento ejerciendo. Entonces, de todas maneras, si es que continúa el caso, no se va a saber nada hasta que el presidente ya no esté en el poder, que va a ser con el 2029, si es que es el caso, si es que el caso continuaría abierto. ¿Cuál es la filosofía detrás de esa reflexión que usted hace, Belén Enríquez? Es decir, una suerte de baño de impunidad o de congelamiento de este tipo de procesos judiciales cuando un presidente ejerce la primera magistratura. Se entendería que, bueno, mientras lo hace y es encontrado de un delito está bien, pero cuando llega ya con una carga judicial sobre cuestas, eso más bien suena como a impunidad. Bueno, la convicción la tiene el presidente, de todas maneras. En este momento la tiene. De los 34 cargos existe. Los otros cargos son los que se mantienen abiertos. Lo que está pendiente es la sentencia. En todo caso, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que el presidente sí tiene inmunidad, siempre y cuando está relacionado a actos oficiales. Pero en este caso, Belén, perdón, pero en este caso, ¿qué tipo de inmunidad, qué tipo de actos oficiales deberíamos precisar para entender bien cómo va a leer la justicia la situación de Trump? En el caso que está abierto, todavía no se ha determinado, el caso todavía sigue pendiente, entonces sería elucubrar en este momento qué es lo que va a decidir la Corte en Washington. El otro cargo de los documentos reservados o ultrasecretos, ya la jueza Cannon lo desestimó y está en apelación. El Departamento de Justicia lo está apelando porque la jueza Cannon en Florida determinó que el presidente estaba actuando dentro de sus funciones oficiales, por lo cual ese es un punto. Y dos, que el fiscal especial no fue designado de una manera correcta. Entonces son dos aristas diferentes. Belén, ¿qué significa que el hombre procesado en tantos casos de corrupción y financieros sea presidente de Estados Unidos? Es decir, que podríamos pensar que un político de ese poder utilice la presidencia de Estados Unidos para blindarse judicial y políticamente. Bueno, la Constitución no tiene prohibición de que una persona que tenga una convicción pueda candidatizarse o ejercer la presidencia. Entonces, desde el punto de vista que tal vez moralmente no sea aceptable, es un lado, pero de todas maneras la Constitución lo permite. Usted entonces no estará violando ningún... ¿Usted no mira entonces que existe un debilitamiento de la justicia como institución al mirar ahora los procesos en contra de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Bueno, debilitamiento no, porque los casos siguen abiertos. Se supone que debe haber siempre independencia de funciones, así que el poder que se encarga de la justicia, el poder judicial, tendrá que determinar independientemente si es que se posponen estos casos hasta que no sea presidente o simplemente no hay validez. No podemos decir todavía que hay impunidad 100% porque los casos siguen pendientes. Cuando llegue a la presidencia, el Poder Judicial lo decide. Bien. Belén Enríquez, penalista en Estados Unidos, gracias por estar en Contacto Directo. Gracias a usted.